nueva edición del REC este fin de semana, a programarse, lo hemos hablado, y además con las buenas noticias del transporte, que va a haber más movilización y se espera también más micro. Ojalá, después de las 11. Eso lo puedo decir, y yo creo que la gente aquí, ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla, porque ya, yo lo he dicho, yo un año que me quedé sin locomoción colectiva en el REC, ojalá sea efectivo, porque entendemos que aquí, para hacer un breve paréntesis, entendemos que las autoridades disponen, pero son empresas privadas. Así que ellos llegar a los acuerdos privados, entonces tienen que ellos ver cómo ven el tema del horario. Oye, y hablando de autoridades que pueden venir y todo lo que se viene con otras un que año, otras que nos dejan, en periodo de elecciones, de que vemos nuevos nombres, algunos ya repetidos. Queremos ir analizando también todo el escenario político nacional y a raíz también de todo lo que estamos viviendo a nivel país, obviamente. Susana Riquelme, magíster en Política y Gobierno UDEC, jefa de carrera, Administración Pública y Ciencia Política, nos acompaña. ¿Cómo estás, Susana? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a conversar. Hay harto que conversar y tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir rápidamente. Como jefa de carrera, con hartas cosas. Sí, no, hay hartas cosas. Sabemos que le estamos quitando tiempo valioso de su tiempo. Queremos conversar en torno, primero, para partir, lo que han sido estos 3 años de gobierno del presidente Gabriel Boric. Ya son 4 años acá en nuestro país, ya es conocido popularmente, y toda la gente al menos debería también conocer los primeros 3, o sea, los 3 años son para realizar acciones, y ya el último es para comenzar a trabajar un poco la salida. ¿Cómo han sido estos 3 años de gobierno, considerando todo lo que ha ocurrido y obviamente también pensando en lo que vendrá hacia el futuro? Bien, bueno, la verdad es que han salido, ¿cierto?, algunas cifras de algunos estudios donde han mostrado cuánto es el porcentaje de concreción de algunas medidas que se propusieron, ¿verdad?, y otras que están en avance. Al observar eso, claro, uno ve que un 38-39% es como que no ha alcanzado la mitad, digamos, del programa de gobierno. Sin embargo, hay varias medidas que están, digamos, no completadas al 100%, pero que sí se han ido avanzando. Por lo tanto, estaríamos hablando de un porcentaje amplio de elementos que han ido avanzando en la agenda del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo cual yo lo considero como un elemento positivo, considerando que hoy día estamos frente a un gobierno que no nos podemos olvidar, ¿cierto?, que no había gobernado antes, ¿verdad? No había una experiencia política anterior en ese sentido, sino solamente en términos más bien parlamentarios. En el caso, me refiero en particular del presidente y de gran parte de su gabinete, que, digamos, tienen una historia política diferente a los que muchos después se fueron incorporando, que fueron parte de la exconcertación. Otro lado, también considerando que hay muchas restricciones parlamentarias, es súper importante tener en cuenta que la gestión de un gobierno no depende únicamente de todos los elementos que el gobierno quiera impulsar y llevar adelante, porque hay muchos que son materia de ley. Ya, por ejemplo, podemos ver el caso de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, son elementos que se tienen que discutir en el Congreso y no todas ellas fueron aprobadas, ¿verdad? Y algunas que fueron aprobadas, como la reforma de pensiones, con muchos matices que seguramente no estaban en la agenda inicial del gobierno. Por lo tanto, yo creo que considerando todos estos elementos, el nivel de avance ha sido interesante, ha sido bueno, y sí hay que señalar también que evidentemente muchos de los cambios que en un principio se hablaba, ¿verdad?, desde el gobierno del presidente Boric, como por ejemplo, no sé, la refundación de las policías, no han sido concretadas de esa manera, pero sí ha tenido que ir cambiando un poco la estrategia, ¿verdad?, tanto discursiva como de ejecución misma de esas ideas, y hoy día vemos que si no bien no hay una refundación, si hay un fortalecimiento de las policías importante, una cantidad importante de elementos de materia de seguridad que se han discutido en el Congreso y que ha sido uno de los gobiernos que más leyes ha aprobado en materia de seguridad, y ha habido un aumento importante que en otros gobiernos no se había desarrollado hace muchos años atrás, ¿verdad?, en términos del presupuesto a Carabineros. Ha habido, ¿cierto?, un cambio también en el discurso. Eso ha tenido que ir un poco ajustando el discurso también a la realidad que ha ido avanzando, ¿cierto?, en nuestro país. Sí, y Susana, pensando también, no sé, en comparación con otros gobiernos, por ejemplo, el segundo mandato de Sebastián Piñera cumplió 49.256 compromisos del programa. Estamos hablando que es casi un 20%.
teniendo en perspectiva también qué ha pasado con otros gobiernos, porque Mati señala algo de los primeros 3 años, que uno entiende que el primer año también es acomodo, el segundo y el tercero ya es concretar cosas, y el cuarto finalmente es, no sé si soltar el cargo o proyectarlo finalmente. Tenemos la renuncia de la ministra Toá como candidata, tenemos posibles temáticas con la ministra Jara. ¿Cómo se ve también de acuerdo a las piezas políticas con sus candidatos? Porque uno entiende que el mundo político es como un juego de ajedrez, hay que mover piezas. Entendemos que hay que sacar una figura, ponerla acá. ¿Cómo se ve también lo que ha pasado en estas últimas semanas, teniendo a una candidata como Matei, que recibió, comentábamos fuera de cámara con el Mati, el apoyo de Cecilia Morel, por ejemplo, que entendemos lo que arrastra también la figura del expresidente Sebastián Piñera? Sí, mira, yo creo que ahí justamente la candidatura de Toá tiene mucha relación con los avances que el gobierno de Gabriel Boric tuvo. Quizás muchos pensaron que no iba a ocurrir así al ser una agenda progresista, que es más centrada en términos de seguridad y la prevención más que una acción más punitiva. Sin embargo, se ha observado que ha debido, ¿cierto?, el gobierno, bajo, en este caso, el Ministerio del Interior, liderado por Toá, realizar estos ajustes en la agenda y fortalecer las policías, fortalecer la agenda de seguridad, ¿verdad? Y eso estuvo en manos de la exministra Toá. Por lo tanto, de ahí una buena, digamos, evaluación en ese sentido de lo que el Ministerio ha hecho, incluso, ¿cierto?, llegando a una de las nuevas propuestas de institucionalidad pública, que es el Ministerio de Seguridad. Y una cara amigable pensando en la ex Concertación, o para un grupo etario del país. Exacto. Más ligado como entre conservadores y no tan conservadores. Entonces, en ese sentido, para mí, lo que ocurre, digamos, tiene como doble lectura. Por una parte, la continuidad del gobierno, ¿cierto?, y fortalecer esa agenda de seguridad, porque también lo ha dicho Carolina Toá, y también hacer esta suerte de equilibrio entre lo que plantea o presenta el Frente Amplio, el Partido Comunista, con lo que fue la nueva mayoría, la exconcertación. En el fondo, Carolina Toá también lo dice. Yo creo que igual es interesante cuando ella dice: esto es un desafío que nos toca a nuestra generación, adelantando un poco que no le correspondía a la generación de Michelle Bachelet, y tampoco que no le correspondía quizá a una generación de política más joven, como es la que representa el presidente Gabriel Boric y figuras del Frente Amplio, ¿cierto? Entonces, por ahí también lo apunta. Ahora, en términos de lo que representa la ministra Jara, es otro de los avances importantes en términos de materia de gobierno y por lo tanto de proyección, que tiene que ver con la cuestión de los trabajadores, ¿verdad? Con una agenda que se trabajó y que se concretó por una parte la reforma de pensiones, pero por otra parte la ley de las 40 horas. ¿Verdad? O sea, la ley de las de 40 horas, ¿cierto? Y el sueldo mínimo. El sueldo mínimo también, o sea, son avances para los trabajadores que son súper importantes y que la ministra Jara lo representa. En ese sentido también ella muestra, ¿verdad?, una de las caras más reconocidas y amigables del Partido Comunista, considerando todas las resistencias que el partido puede presentar frente a alguna parte de la ciudadanía. Sí, ahí está el tema justamente de quiénes van a ser. Sabemos que la cartera del trabajo, si bien ha estado exenta de inconvenientes, considerando algunos problemas en torno a lo que fue estos años de gobierno del presidente Gabriel Boric y de los ministros, ha sido una de las carteras que ha tenido más victorias que derrotas, por decirlo públicamente, podríamos decirlo. O sea, incluso han logrado sacar proyectos como la reforma de pensión, que ha generado inconvenientes que hasta el día de hoy perduran en la derecha, porque el Partido Social Cristiano y Republicanos todavía no logra amistarse con la UDI, por ejemplo, de acuerdo a lo que fueron esos votos para esa reforma previsional. Una enemistad que hasta este momento continúa perdurando en esta búsqueda como de acuerdos por parte de la derecha, considerando que José Antonio Kast no pierde ningún tipo de oportunidad de disparar dardos hacia todos lados, incluso hasta Evelyn Matei. O sea, y de hecho Evelyn Matei le respondió, le dijo: creo que se está equivocando de enemigo José Antonio Kast, deberíamos parar, porque yo cuando usted fue a segunda vuelta no dudé en darle mi apoyo, dijo. O sea,
estamos teniendo unas votaciones muy polarizadas. La izquierda sí está ya con el proceso de primaria, falta el tema de algunos partidos, quiénes van a ser los que van a ir a esta primaria, pero aún así hay harta polarización en el país. Considerando aquello, considerando lo que está ocurriendo en el mundo político en general, está por una parte lo que ocurrió con Marcela Cubillos y la UDI, ahora está ocurriendo el tema de Carol Cariola y este caso con este empresario chino. Entonces, considerando todo el panorama, ¿cómo se enfrenta, cómo se le, desde el mundo político se le logra recuperar quizás esa confianza que hemos hablado también en otras ocasiones, perdida justamente en el mundo político hacia las personas para que se decidan por un candidato? Porque acá más que partido estamos hablando de personas. Personas, claro. Claro, eso es difícil hoy día, ¿cierto? Porque las estrategias políticas de los últimos años, digamos, no hablo de los últimos 3 ni 4, sino que de los últimos 20 o 30 años y que viene una herencia muy de Estados Unidos, ha sido la personalización de la política, ¿cierto? Y cuando detrás digamos, de cada candidato o candidata, tenemos partidos y tenemos coaliciones políticas y tenemos ideas políticas. Entonces, en ese sentido, es súper importante que ojalá las personas puedan comprender que efectivamente detrás de un candidato hay un partido y hay un respaldo de una coalición de gobierno, ¿ya? O de una coalición política que va a generar ciertos avances, estancamientos o derechamente retrocesos en lo que significan los derechos adquiridos hasta el momento, ¿cierto?, por la ciudadanía. Entonces ahí es importante que no dejarse llevar, ¿cierto?, por la contingencia, sino que mirar en perspectiva, es decir, mirar el presente con visión también de lo que ha ocurrido en el pasado y por lo tanto cuál va a ser nuestra visión de futuro. Muy parecido a lo que hablábamos cuando hablábamos de la Convención Constitucional, ¿cierto? O sea, claro. Muchas veces la agenda del momento se robaba la discusión, pero cada gobierno tiene que ver con una visión prospectiva de pasado, presente y futuro. Y hoy día yo creo que es importante mirar, yo recuerdo cuando a mis estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política les comentaba, por ejemplo, los riesgos que Argentina corría si es que algún candidato o si es que en ese entonces aparecía como candidato o como posible candidato a alguien como Milei, los riesgos que iba a ocurrir para Argentina, lo que iba a significar para ese país, y hoy en día vemos que los niveles de pobreza son brutales. Y vemos lo que, no sé, las noticias que han salido durante el último tiempo han sido terribles en Argentina. Por lo tanto, tenemos que ver si es que una cara o un personaje político que puede parecer muy carismático, con promesas de corto plazo o con promesas populistas derechamente, no van a significar un riesgo para nosotros, para nuestra democracia, para nuestra convivencia democrática y para no retroceder en los derechos. Entonces, ahí eso yo creo que es súper importante que todas y todos como ciudadanos tengamos esos cuidados. Ver los vínculos también con quienes están. Y considerando que hay voto obligatorio, ese podría ser otro tema, porque ya se ha visto que hay mayor participación. Obviamente ahí hay un tema que con la elección del presidente Gabriel Boric, que tiene también justamente relacionado a aquello. O sea, uno es el tema de gobierno, quién asume gobierno, pero otro también es tema quién es mayoría en el Parlamento y si es que va a ser oposición o si es que va a ser oficialismo, claro. Entonces eso también es parte de este debate político que se está dando, sobre todo tras estas figuras también, por ejemplo, que emergen o que otras salen acá en Concepción. Por ejemplo, en la región del Biobío salieron alcaldes, algunos van a ir a competir a parlamentaria, lo han dicho abiertamente, entonces también podríamos ver cambio en el Parlamento en cuanto a eso. O sea, todo esto se está armando y se está ya el puzzle se está transformando, al menos se está aclarando un poco con el paso del tiempo, de acuerdo a lo que va a ser este nuevo proceso. Y avanza súper rápido. Sabemos que por la hora te tienes que ir, Susana, pero no quiero dejar este dato de la última CADEM, donde TOA sube 10 puntos, o sube a 10 puntos, bien digo. Se estanca Matei. Claro, queda el orden en cuarto lugar TOA, después queda Kast, Kaiser y Matei, que vendrían siendo como las 4 figuras que la gente reconoce, y también entendiendo que la academia es una fotografía del momento y lo que significa teniendo esos 4 candidatos en este momento, que sabemos que puede cambiar y tienen que salir más personajes, pero ¿cómo ves ese análisis teniendo a estos 4 personajes liderando las encuestas? Si la academia
tuviera razón, digamos, si eso fueran los candidatos que finalmente vemos, ¿cierto?, que están, digamos, estas dos fuerzas políticas, ¿cierto? Quinta estaba Bachelet, disculpa, con 7 puntos. Yo lo veo complejo, y me preocupa especialmente lo que ocurriría para nuestro país, que algún candidato, en este caso el candidato Kaiser, el candidato Kast, pudiese significar, y lo digo con toda responsabilidad académica, ¿cierto?, y también de los estudios que he podido llevar a cabo, porque la extrema derecha, el avance de la extrema derecha en los países de Latinoamérica ha demostrado, ¿cierto?, un retroceso tremendo en la agenda de los derechos sociales y políticos de las personas. Ya siempre hablo de las mujeres, ¿cierto?, pero aquí estamos hablando de las personas en general y obviamente de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema en la derecha que debiesen resolver y que yo creo que no lo tienen resuelto, ¿ya? Y que en el fondo es, bueno, si Matei, con quién va a negociar esta posible segunda vuelta en caso de que pasase a segunda vuelta, o bien cuál va a ser la posición también de las personas, de la ciudadanía, en caso de que haya una segunda vuelta, un Kaiser o un Kast, con Toá o con alguna posible figura del actual gobierno. Entonces ahí posiblemente, y esto aquí yo lo digo también, posiblemente, lo quiero subrayar, no quiero decir que soy futurista ni nada, pero vamos a tener una elección muy similar a la que tuvimos, digamos, en la elección anterior, donde finalmente quienes menos pensamos que iba a ser, porque cuando Gabriel Boric se presenta como candidato presidencial y se hace su inscripción y todo, nadie pensó en ese momento, ¿cierto?, él siendo diputado, que podía ser el presidente de Chile. Finalmente la opción que terminamos votando era Kast o Boric, y ahí la ciudadanía, digamos, no se perdió y votó por Boric. Ahora, con voto obligatorio no podemos hacer una proyección, pero sí quizás la proyección apuntaría hacia quizá estas dos opciones, que van a ser seguramente las menos, con menor, digamos, trayectoria anterior política, porque las personas tienden a votar en este contexto de bastante desconfianza política por aquellas nuevas caras que les ofrecen un elemento diferenciador. Sí, y ahí también hay que aprender un poco de los ejemplos para finalizar. Es cosa de ver lo que está ocurriendo en el mundo, es cosa de ver lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros y que tenemos nosotros ahora es el tema de las tasas arancelarias que impuso Donald Trump, que ahora no ha querido decir, no, es que vamos a tener que retroceder, entonces de a poquito lo empieza a mover eso para maquillar que no le ha salido, al menos en algunos ámbitos también, el tema, o como él pensaba, el tema de las tasas arancelarias, sobre todo, por ejemplo, con el tema de electricidad con Canadá y algunos temas de abastecimiento con México, que también se dio cuenta de que no le sirvió para ningún lado. Entonces, con declaraciones tan autoritarias, de decir es que si nosotros, si es que Canadá no es parte del territorio de Estados Unidos, vamos a subir aún más las tasas arancelarias. O sea, estamos hablando de declaraciones que complejizan incluso las relaciones entre países, que ya derechamente podríamos decir que son antidemocráticas. O sea, están amenazando prácticamente de que te incorpores a tu país y no te vamos a empezar a quitar recursos. Ya que lo estamos viendo desde un análisis local, nacional, podemos llevar esto al plano internacional, claro, cierta figura, el impacto que tendría. Claro, o sea, el hecho de salirse de algunas cuestiones tan básicas, ¿cierto?, como la ONU, como la OMS, o sea, te demuestra que no hay un interés en los derechos de las personas, no hay un interés en generar políticas y acciones que vayan en pro de una ciudadanía que tenga derechos. Ya, yo creo que es súper importante los ejemplos que dieron de Trump, ¿verdad? También de Milei, mirar lo que ocurrió, el retroceso importante que ocurrió en Brasil con Bolsonaro. Por lo tanto, ahí yo me atrevo sé que no es fácil muchas veces, pero sí me atrevo a decir que nuestro país, digamos, estaría en riesgo ante este tipo de candidaturas extremas. Creo que los extremos son complejos. Hablando incluso de la pena de muerte en muchos casos, así que vamos a estar detallando esto. Tenemos harto año para comentar. Sí, hay harto todavía. Y Susana, siempre un gusto que nos puedas acompañar. Muchas gracias por invitarme. Que tenga una buena jornada. Nosotros nos separamos brevemente y calurosa jornada. Sí, hoy siento ya la temperatura. Vamos y volvemos. Muchas gracias.